Inconsistencia. Capítulo 10. Yo. Después de que la reacción inicial de qué demonios se disipara y el miedo casi instintivo a ser descubiertos, esta revelación de identidad no está tan mal, aunque la situación podría haber sido mejor, mucho mejor, pero al menos se tenían el uno al otro, y el doble. Y, por supuesto, hubo algunas revelaciones por esta revelación no planificada. Alia respiró hondo y le preguntó a Marinette. Así que, ¿eres la D-Book? La diseñadora en ciernes mostraba una expresión neutra, tenía los brazos cruzados delante del pecho y respondió secamente. Sí. Esperaba que este intercambio fuera a ocurrir y, aunque Marinette tenía algunas corazonadas sobre qué preguntas le harían, planeaba intentar mantener sus emociones controladas. Siempre que no se preguntara un área en particular. Alia asintió lentamente en señal de comprensión mientras continuaba con su pregunta, Y. Has sido la mitad del equipo de Héroes Dúo protegiendo París mientras compaginas el colegio, las actividades sociales y tus diseños, ¿verdad? Correcto, afirmó Marinette con sequedad, sin mover la postura. Alia asintió despacio cuando dijo tímidamente, vale, primero, perdona por añadir más cosas poco útiles a tu carga diaria. No lo sabías, y me alegro de que te disculpes por ello, afirmó Marinette con la mayor calma posible. Alia se encogió un poco cuando dijo tímidamente. Voy a compensártelo, lo prometo. La expresión de Marinette gritaba duda cuando respondió con sequedad. Vale, solo no te pases. Oh, eso hizo que Alia se sintiera culpable por lo que había hecho. O más bien, en quien creía y sus acciones por eso, Alia se estaba dando golpes por lo ingenua que era respecto a Lila. Mientras esa conversación continuaba, los demás y los Kwamis mantenían sus pequeñas conversaciones. La señorita Bustier había estado conectando algunos puntos en algunas cosas que descartaba como problemas adolescentes. La pobre profesora apoyó cuidadosamente la cabeza en su pupitre al darse cuenta de lo que estaba pasando en general. Nora le dio una palmada suave en la espalda a la pelirroja en señal de me identificó. Al, por su parte, estaba hablando con el oficial Prowl sobre saber lo de los portadores de los Miraculous. El policía suspiró al responder que la situación era inevitable, dadas las circunstancias. Los Kwamis, en cambio, no sabían qué hacer, no estaban acostumbrados a ser conocidos por tantos seres a la vez. Claro que era agradable no tener que esconderse, pero nunca habían tenido experiencia con estar fuera del armario. Las cosas iban bien, por decirlo suavemente, hasta que una oleada repentina de algo horrible inundó a todos con una sensación desagradable de escozor. ¿Pero qué demonios? Fue la respuesta unánime de todos en la clase de la señorita Bustier mientras se sacudían la extraña sensación de escozor. El oficial Prowl se estremeció antes de preguntar a los demás, ¿está todo el mundo bien? Al se frotó los hombros al salir, estoy bien, ¿pero qué ha sido eso? Miró por la ventana, esperando ver algo, mientras los demás expresaban su acuerdo. Plug notó que Adrien parecía un poco asustado y se apresuró a preguntarle. Gatito, ¿qué pasa? Sloe miró entre su amiga de la infancia y el Kwami-gato negro antes de soltar sorprendida, joder. Adrikins. ¿Eres Chad Noir? Plug cruzó los brazos y dijo en tono juguetón. Bueno, eso ya se ha salido de la bolsa, pero los demás también. El Kwami-gato negro esperaba que Adrien se riera del juego de palabras. Nino se rió, pero el chico rubio ni siquiera pareció oírlo. Plug ahora estaba preocupado. Nino puso una mano en el hombro de su hijo para llamar su atención. Adrien miró al adolescente de gorra roja sin cambiar su expresión. Nino y Sloe ahora estaban muy preocupados por la antigua modelo cuando Nino preguntó. Adrien, ¿eso, una ola punzante y extraña te ha golpeado fuerte? Al prácticamente se teletransportó a su escritorio cuando Adrien admitió con un escalofrío, no, pero, esa ola se sentía idéntica a cuando, tembló al añadir a regañadientes. Cuando Lila, prácticamente siseando el nombre antes de continuar, me pusiste bajo su hechizo asqueroso. Los ojos de Al se abrieron de par en par antes de entrecerrarse y le preguntó a su pupilo con seriedad pero suavidad. Adrien, ¿estás seguro? El chico rubio asintió frenéticamente pero a regañadientes cuando dijo, irritado. Estoy seguro. Es lo mismo. Se estremeció al abrazarse a sí mismo y añadió amargamente. Ahora sí que quiero ducharme con gel desinfectante. El oficial Prowl y Marinette se miraron cuando Al le dijo a su pupilo con calma mientras ponía una mano en el otro hombro de Adrien. Puedes hacerlo cuando nos dejen irnos a casa. Creo que tengo un jabón fuerte que puedes usar en lugar de desinfectante. Sé cómo preparar la ducha para que puedas ducharte con jabón. Pero ten cuidado de que la sustancia no se te meta en los ojos. Por alguna extraña razón, eso hizo que Adrien se sintiera un poco mejor.
Fue entonces cuando Sabrina se preguntó en voz alta. Pero, ¿qué fue ese saludo tan raro? Todos no pudieron evitar mirarse entre sí con incomodidad. Apenas se dijeron estas palabras, se oyeron varios estruendos desde fuera. Por supuesto, la primera reacción de todos fue investigar lo que había pasado, así que corrieron hacia la ventana para ver. Lo que vieron les horrorizó hasta quedarse sin palabras. El único que dijo algo fue Al, y eso era lo que pensaban los adolescentes, la IA y los adultos. Pero qué demonios. Yo solo unos minutos antes Lila empezaba a molestarse. Gabriel Agreste todavía no la había contactado para que fuera la modelo principal de su empresa junto a su Adrien. ¿Cómo demonios no iba a cumplir su fin? Lila veía su drama favorito en la tele panorámica mientras sus sirvientes la abanicaban. Miró su móvil, una vez más, con el ceño fruncido. Lila dejó escapar un gruñido bajo antes de gruñir. ¿Por qué tarda tanto ese estúpido Gabriel en contarme mi horario de modelo? Hasta esa secretaria tonta sabe que debe decírmelo. Uno de los sirvientes le dijo al mentiroso. Quizá esté preparando una sesión de fotos digna de tu belleza inigualable. Pero por dentro, respondían con rabia. Este mocoso no escucha las noticias. Gabriel Agreste fue arrestado por negligencia infantil pocos días después de que Outmod fuera derrotado. No te va a llamar. Sociópata psicótico. Esto tranquilizó un poco a Lila, que aceptó con tono entrecerrado. Cierto, llevaría tiempo tenerlo todo listo para una foto perfecta de mí. Se movió el pelo al añadir. Todos deberían tener la alegría de admirarme a mí y a mi belleza perfecta. Lila entonces se jactó con orgullo. Y todos deberían tener el placer de servirme. A pesar de las sonrisas pegadas a sus caras, los inquilinos no pudieron evitar sentir un nudo burbujeante en sus entrañas al oír esas palabras. Con una sonrisa maliciosa, Lila se levantó y dijo con arrogancia. De hecho, todo París debería adorarme y adorarme. Y quien no lo haga debería sufrir. Levantó la mano izquierda para mirar su pulsera naranja brillante con una alegría malvada cuando dijo con suficiencia. Y tengo el poder para que eso suceda. Los inquilinos solo podían mirar impotentes mientras Lila caminaba hacia el balcón para llevar a cabo su horrible plan. Levantó la mano izquierda en el aire, con la palma abierta de par en par. Hubo un resplandor naranja antes de que enviara una ola de esa magia que cubrió todo París. Lila esperaba que toda la ciudad del amor se convirtiera en sus esclavos leales que la obedecieran sin dudarlo, pero en realidad, puso a todos en peligro. Los ciudadanos de París seguían con su día como cualquier otro. Haciendo su trabajo, haciendo recados, relajándose, conduciendo y comprando. Lo de siempre. Hasta que el agente Chase mantenía a los espectadores a una distancia segura del peligro actual. Un incendio en un edificio estaba en pleno estado, pero los bomberos se encargaban de ello. El agente de policía vio que el fuego debería extinguirse pronto y que necesitaban llamar a un investigador de incendios para que acudiera al lugar. Todo según el protocolo. De repente, una oleada de dolor intenso invadió a todos. Los civiles se desplomaron en el suelo mientras el dolor se apoderaba de cada fibra de su ser. Todos los bomberos y policías de la zona pronto les siguieron la zona. El único que seguía en pie era el oficial Chase, sin embargo, ya no parecía humano. El oficial Chase ahora tenía la piel púrpura clara, orejas puntiagudas con forma de alas de mariposa, sus ojos azules eran aún más brillantes y tenían hendiduras negras, las puntas de sus dedos estaban alargadas, sus pies ahora eran más como gárgolas y alas de un púrpura transparente parecido a las de las hadas. El ahora Fae estaba en shock por lo ocurrido. No solo su glamour se rompió de repente, sino que todos los humanos a su alrededor cayeron al suelo de dolor. Chase miró rápidamente a su alrededor para ver si alguien estaba bien, pero todos los humanos estaban caídos. El sonido de una ventana rompiéndose por la presión del fuego llamó la atención de Chase. Con todos los bomberos incapaces de hacer su trabajo, el fuego se reavivó con una fuerza renovada. ¡Oh, no! Chase jadeó mientras corría hacia una de las mangueras que corría e intentaba apagar el fuego rápidamente, pero solo con él era una batalla perdida. El Fae se mordió el labio mientras usaba su magia para levitar las otras mangueras con la esperanza de apagar el fuego. Pero nunca había usado su magia para este tipo de cosas y tenía problemas para mantener las mangueras rectas. Chase, una voz débil y dolorida salió del suelo. Mientras mantenía su magia activa, Chase se apresuró a acercarse rápidamente al lado de Aduabe. El jefe de bomberos luchaba por moverse sin que el dolor le recorriera las venas.
Eduave logró decir mientras apretaba las manos del Fae, concéntrate, en, Putin, el, fuego, fuera, concéntrate, tu, magia, en, eso. El dolor era tan abrumador que le hacía perder el conocimiento, pero ese mismo dolor le mantenía despierto. Chase no podía sentirse más impotente en la situación, pero hizo lo que pudo. Besó suavemente la mano de su pareja antes de decir, lo intentaré. Luego Chase volvió a intentar apagar el fuego, con su magia manteniendo la manguera en el objetivo. Pero Chase era solo una persona, incluso con magia. Nagayami y Garuda estaban sentados en un banco del parque con las bebidas en la mano mientras observaban a los niños jugar. Con su tienda en reparación, no tenían mucho que hacer por ahora, así que optaron por hacer un día en el parque. Las cosas iban bien hasta que una ola de dolor intenso recorrió el parque. ¡Qué demonios! El dúo salió cuando sintieron que sus glamours se rompían y revelaban sus verdaderas formas, que coincidían con sus nombres. Garuda aleteó sus coloridas alas con angustia mientras el cuerpo serpentino de Nagayami se agitaba en shock. Por supuesto, sus siguientes reacciones fueron mirar a su alrededor preocupados por los humanos cercanos y cómo reaccionarían al verlos. Sin embargo, todos estaban con tanto dolor que ni siquiera se dieron cuenta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Nombres superiores? Fue entonces cuando escucharon varios estruendos. En un lugar no revelado. D colgó el teléfono y miró a su alrededor en su trabajo. Todo era perfecto. Una pequeña sonrisa cruzó los labios del hermano mayor Dracool, ya que toda su cuidadosa planificación salía tan bien y sin que los demás lo supieran. De repente, una oleada de magia recorrió al semivampiro. D estaba confundido por esto, ya que no reconocía la magia, pero por alguna razón, sus rasgos vampíricos más evidentes salieron rápidamente a la superficie. Dientes como dagas, ojos rojos brillantes, uñas afiladas y orejas más puntiagudas que antes. Pero tras tomar unas cuantas respiraciones profundas y calmadas, D logró retirar sus rasgos vampíricos en menos de 30 segundos tras que aparecieran. Cuando terminó eso, D fue a investigar qué demonios acababa de pasar. Seras por fin estaba lo suficientemente bien para levantarse de la cama y tenía energía para hacer ejercicio físico tan necesario, aunque lo último fuera en cantidad limitada, y sus movimientos eran más lentos de lo que le hubiera gustado. Seras mantuvo la mano derecha apoyada en la pared para apoyarse si hacía falta mientras caminaba lentamente por el pasillo en su pequeña ruta de rehabilitación. Se sentía desequilibrada, pero era porque no tenía su brazo protésico que le pesara el lado izquierdo. Seras dedicó una sonrisa amable a una enfermera que pasaba al final de su ruta. De repente, una oleada de dolor intenso invadió a todos. Sin embargo, la sombra de Seras se vio forzada a adoptar una forma sólida similar a la humana, con un hilo sombrío que la sujetaba al muñón de la semivampira en su hombro izquierdo. Seras, por supuesto, estaba completamente impactada y se preguntaba qué demonios había pasado para causar esto. Sin embargo, ver a la enfermera delante de ella desplomarse en el suelo llamó rápidamente la atención de Seras y su sombra. Ambos estaban a punto de acercarse a la enfermera caída, un fuerte estruendo resonó por el pasillo y seguido del olor inconfundible a sangre. ¡La puta madre! Seras salió antes de que ella y su sombra corrieran lentamente hacia la fuente de los dos signos Foreboding. Sobre París. Un avión volaba en rumbo hacia el aeropuerto internacional de París sin ningún problema. Los pilotos ya estaban activando sus protocolos de aterrizaje y alertaron a los pasajeros y al personal de esto. De repente, una oleada de dolor intenso invadió a todos. La gran mayoría se dobló de dolor mientras el resto perdió sus glamours y se asustó por ello. Pero ese susto no duró mucho cuando el avión empezó a temblar antes de estabilizarse lentamente. El intercomunicador cobró vida cuando el piloto y el copiloto llamaron a cualquier pasajero o auxiliar con experiencia en vuelo que acudiera inmediatamente a la cabina. Ambos sonaban como si hablaran a través de un intenso nivel de dolor. Tanis, ya en su verdadera forma demonia, corrió hacia la cabina. Ya esperaba lo peor. Jazz supervisaba a las tropas que había reunido haciendo sus últimos preparativos antes de que partieran a capturar a Lila Rossi. Por supuesto, Soundwave y Shockwave ya estaban listos para empezar. Pero dado el informe de Fantasma, tenían que asegurarse de que los encantamientos que protegen contra la magia influyente funcionaran. No podemos permitir que este adolescente controle a nadie del lado mágico de París. El guardián mago miró a su alrededor cuando preguntó, ¿todos listos? Apenas las tropas pronunciaron sus respuestas, una repentina oleada de dolor intenso invadió a todos. Sin embargo, solo unos pocos se doblaron de dolor, el resto perdió sus glamours. ¿Qué es eso? Todos, especialmente Jazz y los hermanos Wave.
El guardián mago sacudió el cosquilleo de esa ola mágica como si fuera un desagradable salto, mientras los hermanos de la ola tardaron unos 15 segundos en recuperar la compostura. Jazz fue rápido en notar la situación antes de salir corriendo para inspeccionar la zona inmediata, solo para ver a los ciudadanos haciendo lo siguiente. Desplomarse en el suelo con un dolor inmenso, asustarse por la pérdida repentina de su glamour, o salirse de la carretera y chocar con algo debido a la reacción repentina de los cuerpos del conductor al dolor repentino. Los colmillos afilados de Jazz eran visibles cuando soltó un gruñido ante lo que veía en su territorio. Rápidamente ordenó a todos los que pudieron. Cambio de planes. Todos los que puedan, salven a todos los que no puedan salvarse a sí mismos. Todos, incluso los hermanos Sola, vocalizaron un sí, señor. Antes de que se pusieran en acción, Jazz manifestó una esfera de luz blanca rodeada por un managaré de notas musicales amarillo canario antes de dispararla al aire. Cuando la esfera alcanzó su cenit, estalló en una ola de suave melodía que cubrió su territorio para emitir un anuncio de emergencia a todos los seres del lado mágico y a quienes de alguna manera lograron escapar de la repentina oleada de dolor. Jazz solo puede desear que su mensaje llegue a todos a tiempo para salvar a tantos como sea posible. Y, en cuanto todos los que liberaron el mensaje del guardián mágico, pasaron a actuar para ayudar a quienes se vieran afectados por la ola de dolor. Marinette se mordió los labios mientras dirigía su atención a su tío, suplicándole en voz baja que la dejara marchar a ella y a los demás para ayudar. Y después del mensaje que recibieron de su tío Jazz, esa necesidad de salvar a los ciudadanos solo se intensificó. El oficial Proul asintió sin mirar a los demás, y también le lanzó esa misma mirada cuando dijo: «¿Habéis oído al guardián mago? Salvar vidas es lo que todo lo demás, así que transformaos y partid». Los héroes milagrosos que podían no necesitaban que se lo repitieran 2 veces. El oficial Proul repartió unas pulseras de cuentas de cristal a los compañeros sin Miraculous cuando explicó: «Puede que no sean tan poderosas como los Miraculous, pero deberían funcionar igual de bien en esta situación». Mientras Adrien, Sabrina y la señorita Bustier se sujetaban las pulseras en las manos libres, el agente de homicidios explicó: «Estas te darán las mismas habilidades que tu héroe interior o tu héroe favorito. Temporal, por supuesto. Durarán 24 horas antes de necesitar recargarse». Esto despertó la atención de Adrien cuando miró su pulsera y soltó: «Espera, eso significa». Con eso, la joyería brilló y luego lo transformó en Chad Noir. El héroe vestido de negro se miró a sí mismo cuando dijo incrédulo: «No puede ser». ¿Sí? Leopard Noir chocó el puño con ese Noir cuando le gritó: «Hermanos gato negro». Con sonrisas. Nadie podía culparles por esto, y a él le resultaba divertido. Sabrina miró su pulsera antes de que brillara, transformándola en Sebastián Michael de Black Butler. Sabrina soltó un chillido emocionado cuando dijo: «Oh. Guau. No puedo creer que este sueño se esté haciendo realidad». Estaba tan emocionada. Los ojos de Annabella B. Barrasloe se abrieron de par en par mientras miraba la nueva apariencia de Sabrina durante unos segundos antes de levantar su trompa giratoria como si fuera un móvil y hacer una foto. Todo con esa expresión de sorpresa aún en su rostro. Los demás no estaban seguros de si debían impresionarse o preocuparse porque el héroe favorito de Sabrina fuera Sebastian, pero eso era algo que preguntar más tarde. La señorita Bustier estaba a punto de activar su pulsera cuando vio que la señorita Mendeleev estaba en el umbral de la clase, con una expresión de sorpresa en el rostro. La clase de Miracu, Al, el oficial Proul, Nora y la señorita Bustier miraron a la señorita Mendeleev y los miraron durante 10 largos segundos antes de que la profesora de ciencias finalmente dijera mientras se pellizcaba el puente de la nariz: «Esto explica algunas cosas». El oficial Proul fue rápido en decir: «Ya tengo suficientes de estos encantamientos para el resto del personal de DuPont». La señorita Mendeleev asintió comprensiva mientras se masajeaba el puente de la nariz y dijo suavemente: «Eso será necesario, dado que, lo que sea que haya pasado fuera». Al tomó la iniciativa cuando dijo a los otros adultos: «Yo sacaré a los niños para empezar, oficial Proul, tú pon al personal al día de lo que pueden hacer». El oficial Proul asintió y dijo: «No hay desacuerdo». Bullring no pudo evitar decir: «Excepto que no soy un niño». Tenía una expresión ligeramente molesta cuando habló. El medio vampiro puso una expresión de ocio antes de disculparse. Ladybug no pudo evitar decirle a todos que tenían que empezar a salvar gente. Todos estuvieron de acuerdo en eso. La señora Mendeleev fue rápida en decir: «Una cosa antes de que todos os vayáis». Todos se detuvieron cuando el profesor de ciencias señaló a Sabrina y preguntó:
¿Por qué la señorita Rain Complex se parece a Sebastián de Kuroshitsuji? Todos los adolescentes y Bullring miraron a la mujer alta cuando preguntaron desconcertados. ¿Cómo, sabes que, el personaje y la serie? La señora Mendeleev agitó la mano cuando dijo. Pensándolo bien, ahora no es momento para este tipo de preguntas. Id a salvar la ciudad. No querían que se lo repitieran una segunda vez. Así que los héroes milagrosos y salieron corriendo del colegio. Como Lila erigió una barrera para mantener fuera a los súbditos desleales, bloqueó sin querer el mensaje de toda la ciudad del guardián mago. No es que siquiera supiera o se molestara en enterarse de que existía un guardián mágico. O que su pequeño hechizo haría que la gran mayoría de París no pudiera salvarse y causara situaciones peligrosas a su involuntad. Algunas de las azafatas mágicas trasladaron cuidadosamente al piloto y al copiloto a un lugar donde pudieran tumbarse mientras Tanis vigilaba con cautela los controles del piloto automático y comunicaba la situación por radio al Aeropuerto Internacional de París. Así fue como Tanis supo que todo París fue golpeado por una especie de ola mágica que causó a los no mágicos un dolor intenso y destrozó Glamours. Así que eso es lo que le pasó a este vuelo, pensó la momia antes de decir por la radio, este avión debió de estar en rango cuando salió esa ola. También recibimos el mensaje del guardián mago reinante. La torre de radio del Internacional de París respondió. Me alegro de recibir ese mensaje. ¿Tienes suficientes suministros médicos? Tanis recordó la última revisión del botiquín y respondió. No para más de la mitad de los pasajeros. Lo que sí tenemos, lo usamos para los pasajeros de alto riesgo o para quienes sufren el peor efecto de esa dolorosa oleada. La torre de radio respondió. Recibido. ¿Cómo es tu suministro de combustible? Tanis revisó rápidamente el indicador de combustible antes de maldecir en voz baja y responder. No lo suficiente para llegar a ningún aeropuerto salvo a ti. París iba a ser nuestra parada para repostar. La torre de radio estuvo en silencio un rato antes de preguntar. Recibido. Y aparte de los pilotos, ¿eres el único en ese avión con experiencia de vuelo? Tanis se mordió los labios vendados al admitir. Soy la única con experiencia de vuelo que puede pilotar. Solo perdí mi glamour. Supuso que la persona con la que hablaba también era mágica y sabía lo que insinuaba. La torre de radio volvió a estar en silencio un momento antes de preguntar. Recibido. ¿Cuántas horas has registrado pilotando? Tanis sabía a dónde llevaba esto antes de responder. 80 horas de entrenamiento registradas, Y. Mi tasa de aterrizaje es del 35% en el entrenamiento BR, ya temía la siguiente parte de la conversación. Tanis no tenía la experiencia necesaria para aterrizar un vuelo completo de pasajeros, y la experiencia que sí tenía no era lo que se necesitaba para esta situación. La torre de radio volvió a quedarse en silencio, pero durante un poco más antes de que finalmente dijeran. Tanis, este vuelo tendrá que estar en ese 35%. Te guiaré en esto y vas a aterrizar este avión con seguridad. Tommy Sabine Dupin Chen y los clientes que estaban dentro de su panadería cuando esa ola dolorida atacó se pusieron en acción para ayudar a quien se cruzaran y lo necesitara. Gracias a los encantamientos protectores que la pareja tenía en su panadería, al ser parientes del guardián mago reinante, ellos y quien estuviera dentro de la panadería se salvaron de la mayor parte de la ola dolorosa. Así que, por ahora, todos de la panadería Dupin Chen hacían lo posible para prestar ayuda. Nagayami arrancó con fuerza la puerta del conductor y miró a la mujer al volante. El airbag se había activado cuando el coche chocó con fuerza contra la valla metálica. Nagayami mordió rápidamente el cinturón de seguridad en el hombro con los colmillos y luego sacó cuidadosamente a la mujer del coche. La mujer apenas estaba consciente mientras el dolor recorría su cuerpo. La forma en que se movía y se estremecía era como si ni siquiera se diera cuenta de que había tenido un accidente de coche por ese dolor repentino que apareció de la nada. La mujer solo croó, bebés. Garuda usó sus garras para forzar la puerta lateral detrás del asiento del conductor y vio a un niño de 4 años encorvado sobre sí mismo de dolor, no por el coche sino por la repentina ola que arrasó la ciudad. Garuda usó sus garras para cortar el cinturón de seguridad y así poder sacar al niño del coche con seguridad. En cuanto tuvo al niño en brazos, el hombre alado miró dentro del coche para ver dónde estaba el otro niño, solo para ver una de las barandillas metálicas del jardín atravesando la puerta delantera del lado del pasajero y justo en el centro del asiento ocupado. Los ojos de Garuda se abrieron antes de mirar a Nagayami, que colocaba cuidadosamente a la mujer en la acera a poca distancia del coche destrozado. El serpiente notó la expresión del hombre alado antes de mirar dentro del coche. Nagayami solo pudo quedarse boquiabierto ante la escena.
Garuda se acercó para acostar al niño vivo junto a la madre. La mujer apenas notó a su mayor cerca. Con gran esfuerzo, se acercó para abrazar a su hijo cuando croó. ¿Dónde está? Los dos magos negaron con la cabeza con tristeza. En cuanto la mujer vio esto, empezó a llorar mientras abrazaba fuerte a su única hija. Ahora sufría por otra razón. Los portadores de los Miraculous se dispersaron en parejas de 2 o 3 para alcanzar al mayor número de personas a la vez. Todos estaban más motivados para salvar a tantos como pudieran, porque todavía podían oír a una de las dos chicas del tiempo desordenarse mientras apretaba un paraguas y el cuerpo de la otra yacía en un charco de su sangre. Eso no debería haber pasado. A diferencia de la batalla con Outmod, no tenían el lujo de usar múltiples habilidades. Solo tenían uno, y tenían que tener mucho cuidado con cómo debían usarse. Por todo París, criaturas de los mitos humanos corrían de un lado a otro haciendo lo posible para salvar o mover a todos los que sufrían demasiado para hacerlo por sí mismos. Había algunos humanos no afectados entre ellos, demasiado ocupados en salvar a quienes podían y aceptar a los míticos en este tipo de situación. Se volverán locos por eso después. Tenían que dejar a los muertos donde estaban, no por malicia o afinidad, sino por prioridad. Seras tuvo que crear un vampiro para salvarlos, pero no estarían activos hasta dentro de 1 o 2 días. La semivampira y su sombra continuaron haciendo lo que pudieron para salvar todo lo que pudieron. Los otros mágicos que ya estaban dentro del hospital hacían lo mismo. Tanis respiró hondo mientras apagaba el piloto automático y colocaba firmemente las manos sobre los controles del avión. Laura usó su fuerza vampírica para abrir un coche y se desanimó al darse cuenta de que el conductor no estaba vivo, tampoco el pasajero. Lo único que pudo hacer fue ofrecer una rápida oración por sus almas antes de pasar al siguiente coche estrellado. Fue entonces cuando se topó con el señor Lobo. Garra. Laura jadeó al darse cuenta de quién era. El señor Lobo reconoció la voz y se giró hacia el dueño de la voz, soltando sorprendido, Draculaura. Se miraron durante unos segundos antes de mirar el coche estrellado cercano y gafar al volver a centrarse en la atención mutua. Hablaremos cuando todo esto termine. Ambos volvieron a su tarea. Los hermanos Wave nunca habrían pensado que harían algo tan heroico como salvar vidas, no es que nadie quisiera ser salvado por ellos. Pero dado que técnicamente era una orden del guardián mágico, lo harían. Aunque no cobraran, seguirían haciéndolo. No como una forma de mantenerse en la buena gracia del guardián mágico, sino porque, aunque tanto Shockwave como Soundwave no estaban con la luz, sabían que tenían que hacer lo correcto. Shockwave usó su magia para levantar un coche destrozado y quitarlo de un humano atrapado debajo. Soundwave usó cuidadosamente sus tentáculos para mover al humano a un lugar seguro mientras inspeccionaba si había heridas más graves. Lo peor que tenía el humano eran extremidades rotas en el lado que había sido alcanzado. Un hechizo de curación rápida solucionaría eso hasta que se pueda dar el tratamiento adecuado. Los familiares de Soundwave podían trasladar a un par de humanos a lugares más seguros mientras vigilaban cualquier peligro inmediato. Bella estaba en forma de murciélago gigante mientras volaba con cuidado un par de limpiacristales al suelo, ambos aún doloridos por esa extraña ola mágica. Los dejó suavemente sobre la mesa, haciendo todo lo posible por no dejarlo caer. Cuando terminó eso, voló a buscar a más personas que necesitaban ser salvadas. Tanis se dispuso a cumplir la instrucción que le había dado la Radio Tower de París International. Ahora viene la parte complicada. Por favor, déjame hacer esto, rezó Tanis mientras hacía el anuncio por el interfono del avión, diciendo a todo el personal y pasajeros que volvieran a sus asientos y se abrocharan. Cuando el personal de DuPont salió a ayudar a los héroes a salvar la ciudad, se pusieron a tope. Tanto para ayudar a quien puedan como para acostumbrarse rápidamente a sus nuevos pero temporales poderes. Fred colocó suavemente a un civil bajo un árbol antes de marcharse a salvar a la siguiente persona. La señora Mendeleev derritió cuidadosamente las puertas de un coche destrozado y revisó a los pasajeros. Los ojos abiertos de Armand se cerraron decepcionados antes de pasar al siguiente vagón. Damocles pudo sacar a todos los niños del autobús escolar que se salió de la carretera y los colocó en un lugar más seguro. La señorita Bustier ayudó a algunos místicos acuáticos a atracar el Liberty con seguridad antes de que se llevaran con cuidado a Arnark a un lugar más seguro. Slipstream pateó una puerta y miró dentro de la habitación buscando a alguien. Chasqueó la lengua mientras sus alas aleteaban con agitación antes de apartarse del marco de la puerta y dirigirse al siguiente lugar. La mujer alada respiró hondo antes de patear otra puerta para abrirla. Esta vez, había alguien vivo y actuó rápidamente.
El oficial Prowl entrecerró los ojos frustrado al tener que abandonar otro cuerpo más para salvar a quien aún estuviera vivo. Esto va en contra de sus instintos como agente de homicidios, pero el panorama general era dolorosamente claro. Salvar a tantas personas como sea posible. Manteniendo la concentración en su tarea y obligándose a mantener las manos firmes, Tanis activó el tren de aterrizaje. Siguiendo las instrucciones que le dieron, respiró hondo y mantuvo las manos en los controles. En el momento en que el avión tocó tierra, Tanis activó los flaps y los spoilers para ayudar a reducir la velocidad en la pista. Si la momia aún tuviera el corazón en el pecho, estaría latiendo con fuerza ahora mismo. Esta larga caminata era una aborrección mientras Tanis contenía la respiración. Sus ojos se fijaron en la pista mientras apretaba los controles. Cuando el avión finalmente dejó de moverse, Tanis soltó un suspiro de alivio mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas vendadas. «Lo has conseguido, Tanis. Lo has conseguido», dijo el que atendía la torre de radio a través del sistema de comunicación. Mientras las lágrimas seguían cayendo, Tanis soltó los controles para cubrirse los ojos y soltó un yomo. «Lo he conseguido. Gracias a Ra. Oh, gracias a Ra. No podía creer que lo hubiera hecho. Ha aterrizado el avión. Un tipo de avión que no ha pilotado antes. Y con su récord de aterrizaje». La persona que manejaba la torre de radio le dijo entonces a la momia: «No tienes que rodar el avión, déjalo donde está. Solo abre las puertas para que entren ayudas y saquen a todos para que los lleven a un lugar seguro». Entre lágrimas, Tanis respondió: «Entendido». Jazz dejó escapar un gruñido bajo mientras caminaba con cuidado por el tren destrozado, cubriéndose la nariz con la mano izquierda. El visor del guardián mago escaneó el interior, buscando a algún superviviente del accidente de tren. Pronto, Jazz llegó a la locomotora del tren, o lo que quedaba de él, y el cuerpo destrozado del conductor. Un destello oscuro danzaba en el visor de Jazz mientras comunicaba por radio sus conclusiones del accidente de tren 7. Sin supervivientes. Y 7 horas después sí. Los focos brillaban intensamente mientras los magos médicos trabajaban para romper la magia maligna que se proyectaba sobre la ciudad. Trabajaron lo más rápido posible sin dañar a los humanos afectados. Los héroes milagrosos, el bastón DuPont, Nora, los Dupin Chen, el oficial Prowl, los Draco aliados y todos los magos estaban tomando un descanso muy necesario. Después de entrar en acción, trabajaron sin parar para salvar a todos los que seguían vivos. Los héroes milagrosos se destransformaron en lugares apartados antes de unirse al grupo de descanso. Sabrina y Adrien lograron ocultar sus encantamientos después de que se desactivaran. Pensarías que estar rodeado de criaturas míticas sería súper extraño y aterrador, pero después de todo lo que todos han estado haciendo sin parar, no es lo más importante ahora mismo. Antonio Rossi soltó un suspiro mientras su cuerpo se negaba a moverse de su posición sentada. Nunca antes había tenido que hacer tanto trabajo físico además de ser mentalmente agotador. Elsa Frankenstein estaba repartiendo bebidas energéticas para ayudar a todos a recargarse. Fantasma ayudó a otro a colocar cuidadosamente a un humano en el suelo. Gris y los gemelos Césares se acurrucaron juntos mientras esperaban reunirse con sus familias, si estuvieran entre los vivos. El agente Prowl se reunió con su hermano y su cuñada y los llevó hasta donde estaba su sobrina. Nino respiraba con dificultad por alguna razón mientras se sentaba junto a Adrien, que estaba preocupado por él. Kim se dio cuenta de esto y se acercó a ellos y preguntó: «Oye, Nino, ¿estás bien? Necesito algo de beber o comer». Nino mantuvo la cabeza baja cuando agitó la mano y dijo: «No, solo cansado», pero su cuerpo contaba otra historia. Tenso era la mejor palabra para describirlo. Los demás de la clase Miraculum se dieron cuenta y empezaban a preocuparse mucho por el adolescente de la gorra roja. Adrien puso la mano en el hombro de Nino cuando le dijo: «No tienes que guardarlo todo ahora, sí, hoy era demasiado». Nino levantó la vista hacia el chico rubio cuando dijo: «Gracias, tío, pero de verdad que estoy un poco cansado». Sus ojos amarillos de lobo brillaban ligeramente mientras miraba a su compañero. La mandíbula de Adrien se abrió antes de preguntar, sorprendido: Nino, ¿llevas unas lentillas realistas?» Al principio, Nino estaba confundido, hasta que sintió un dolor familiar recorrer su cuerpo. Se abrazó a sí mismo cuando soltó un jadeo en voz alta: «Joder. Se me olvidó lo de esta noche». Adrien se quedó confundido por esto, aún más cuando Nino se levantó de un salto y pasó corriendo junto a él, devolviéndole el Miraculous del gato negro.
Tanto Kim como Marinette miraron rápidamente hacia el cielo crepúsculo cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya que el resto del grupo estaba confundido por las acciones de Nino. Nora, siendo Nora, se lanzó delante del adolescente de gorra roja para bloquearlo. Se puso las manos en las caderas y preguntó con severidad. Muy bien, peso mosca, ¿cuál es el problema? Cuando vio sus ojos, se le abrieron de par en par al preguntar. ¿Qué demonios te pasa en los ojos? Nino dejó escapar un gruñido animal, mostrando sus colmillos afilados, cuando salió, muévete. El dolor empeoró mientras caía de rodillas. Sus garras se clavaron en el suelo mientras su cuerpo empezaba a cambiar. El torso de Nino se volvió más voluminoso, brazos y piernas un poco más largos, sus músculos se expandieron, sus pies cansados por los zapatos que llevaba puestos, y el pelo empezó a crecer por toda su piel mientras sus orejas se volvían más lobones. Nora se apartó de esto, completamente sorprendida, sin entender lo que estaba pasando. Lo aterrador era, esto no le pasaba solo a Nino. Otros miembros del grupo de descanso empezaron a transformarse en híbridos animales a medida que la luna llena se alzaba en el horizonte. Cuando terminó la transformación de Nino, soltó un aullido. Por supuesto, la clase de Miraculous se sorprendió con esto. Bueno, la mayoría. Kim y Marinette saltaron a la acción e intentaron calmar a su amiga. Zris, reconociendo el sonido, corrió rápidamente hacia ella, dejando a ella y Eta confundidas. Nino, ahora en su forma de hombre lobo, respiraba con dificultad mientras se levantaba lentamente. Estaba un poco desequilibrado debido a su repentino estirón y a sus músculos más corpulentos. El ahora hombre lobo absorbía poco a poco todo a su alrededor, y no era la única criatura hombre que hacía lo mismo. Y yo, dijo Nino mirando a Marinette y Kim antes de decir finalmente. No estoy, volverse loco. Kim se quedó confundida cuando comentó en voz alta. ¿Cómo? ¿Solo has tenido, qué, 6 transformaciones hasta ahora? Indicó la forma actual de Nino cuando añadió. Sin contar claro. Pero necesitas 6 más antes de empezar a tener más control. Nino asintió en señal de acuerdo mientras Marinette cruzaba los brazos para reflexionar sobre ello. Fue entonces cuando oyeron a varias personas gritar. Nino. La Miraculous se giró para ver a un pequeño grupo de personas acercándose a ellos. Por supuesto, reconocieron a Zris y a las madres Laife, pero no reconocieron a las otras 3 del grupo. Nino dirigió su atención al grupo cuando salió, mamá, Zris, tía Claudine, tío Claude, tía Ulen. 4 de los miembros del grupo estaban en sus formas híbridas del lobo. Al fue el siguiente en llegar junto a Laura, Bella, Lily y Del Rubio estaba dividido entre querer ver cómo estaban Adrien y Nino. El hermano mayor Dracol era inescrutable, como siempre. La hermana mayor de los Dracol se preguntaba cómo había crecido tanto este grupo tan rápido. Pero Bella y Laura tuvieron una reacción diferente. Winnie. Bella exclamó sorprendida. Winnie Laife se giró para ver quién la había llamado antes de salir sorprendida, sí Bella. Laura no pudo evitar jadear, Claudine. Oulen. Tú también estás aquí. Claudine y Oulen maldicionados. Draculaura. Claude tenía una expresión algo culpable, pero era más bien un vaya, se me olvida decírselo. Al miró entre las 2 familias y preguntó incrédulo y confundido. Espera. ¿Ya os conocéis? Esto era algo que no esperaba. Nino pareció entender cuando preguntó a sus tías biológicas, a su tío y a su madre. Espera. ¿Son los necrófagos con los que fuiste al colegio? Bella asintió y dijo. La escuela de acabados Grimwood para Winnie y para mí. La tía Claudine añadió mientras hacía un gesto circular a su hermano mayor, su hermana pequeña y a Laura. Monstruo alto para nosotros. Al no sabía cómo responder, pero De comentó. Supongo que la palabra es realmente pequeña en cierto modo. Nadie podía estar en desacuerdo con el hermano mayor Dracol. Fue entonces cuando a Alia le cayó la cabeza lo que había pasado y exclamó. Oh. Mierda. Nino. Eres un hombre lobo. Nino se rascó la mejilla peluda con la garra índice derecha cuando dijo, evitando el contacto visual, sí yo soy, no es como quería que lo descubrieras. Zris tiró de la camiseta de su hermano para llamar su atención cuando preguntó, Nino, ¿por qué sigues siendo tú? Mamá dijo que hacen falta 12 transformaciones de luna llena antes de poder controlar tu forma de lobo. Vale, sí, eso es un poco raro cuando se explica así. Fue entonces cuando hubo una breve ola mágica de sonido que lo aclaró todo. A todas las criaturas afectadas por la luna llena, cuando envié la transmisión de emergencia, también añadí un hechizo de supresión para manteneros bajo control.
Disculpa por hacerlo sin tu consentimiento, pero dado el estado actual de París, era necesario. Sí, tendrás la próxima luna llena libre, garantizado. Era de Jazz, el guardián mágico. Kagami no pudo evitar comentar. Bueno, eso lo explica. Guardó silencio un momento antes de mirar alrededor y preguntar, y no puedo culparle por usar ese hechizo. Max se subió las gafas al reflexionar. Sinceramente, me impresiona la previsión del señor Jazz respecto a los situación. Él también miró alrededor cuando preguntó, ¿qué podría haber estado peor si él, aquellos que pierden el control durante la luna llena de esta noche? Max no pudo evitar recordar las predicciones que recibió antes de la batalla con Outmod, y le quedó claro que esas ocurrirían esa noche. Milene miró a Kim y Marinette cuando se dio cuenta de algo y preguntó. Espera, puedo entender que Marinette sepa de magia por sus relaciones familiares, pero Kim, ¿cómo lo sabes? Kim se tensó y su expresión cambió a la que decía, mierda. Pero por suerte llegaron los Dupain-chan y el oficial Prowl. Jazz llegó unos segundos después, y el guardián mago desde luego no parecía nada contento. Tom, Sabine, el oficial Prowl y Marinette sabían que la falta de una sonrisa en la cara de Jazz era una señal muy mala. Y no fueron los únicos que se fijaron. El oficial Prowl se acercó a su pareja cuando preguntó preocupado, ¿qué tan grave? A los demás alrededor, que no conocían bien a la gente de homicidios, les resultaba extraño no oír la voz estoica de él, pero no era injustificado. Jazz respiró hondo antes de decirlo tal cual, tengo muñecos Shikigami recogiendo a los muertos. Pero teniendo en cuenta el daño masivo que ocurrió por esta magia desagradable que causa un dolor insoportable a los humanos que no tenían protección mágica, extendió la mano para manifestar un orbe azul cielo que lentamente se transformó en un globo de la tierra. Ya se explicó entonces. Las muñecas Shikigami también están identificando a todos los que murieron y dónde viven. Como si fuera una señal, empezaron a aparecer puntos rojos en el globo. La parte de este modelo que mostraba París, Francia, estaba teñida de rojo, lo que indica que la mayoría de los que han muerto hoy eran parisinos. Eso tenía sentido. Y pronto, aparecieron puntos rojos en los espacios que representan a los otros países. Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Rusia, Israel, Inglaterra, Egipto, África, China, Japón y Australia. La voz de Jazz era seria cuando dijo. Quien haya creado esa ola desagradable de magia ha causado él solo un incidente internacional además de causar víctimas masivas. Un brillo inquietante cruzó el visor del guardián mago cuando añadió. También está el problema catastrófico de exponer a las razas mágicas al mundo no mágico. Nadie en la zona inmediata dijo una palabra hasta que Marinette salió con una mezcla de incredulidad y sorpresa, joder. Continuará.